escucha. ¿Esta de acá? Que como está esto en blanco allí. Y no sé si pueden colocar el video. Bien, entonces, buenos días a todos. Hay bastante afluencia de público, cosa que nos alegra mucho. La gente está apenas aumentando las calorías, ¿verdad? Apenas propicias para el hígado que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, hicimos como hacer un cordelis de todo esto del hígado y la infección por VIH. Esta charla les tengo que confesar, disculpas que se cambió porque inicialmente queríamos solamente mostrar todo lo que no correspondía a la infección viral hepática. Sin embargo, este es un tema importantísimo y algo que se encuentra, y esta es la razón por la cual vamos a hablar de hepatitis C, hepatitis B y del hígado graso. Son los tres temas que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, lo primero es una de las cartas circulares que sacó el Instituto Nacional de Salud, ¿verdad? Y aquí lo que dice, esto es este año, 4 de marzo de 2019, en donde se hace una resolución sobre las acciones de prestación de salud pública para la prevención, el diagnóstico, manejo, control y vigilancia del VIH, con infección, tuberculosis, VIH, sífilis gestacional y congénita, hepatitis B y hepatitis C. De esto vamos a hablar de hepatitis B, hepatitis C, en conjunto con la infección por VIH. Y la resolución de las cosas que dice, lo voy a leer, es que se debe, la Secretaría de Salud Departamental, distrital y municipal debe garantizar el cumplimiento de los lineamientos, protocolos y guías de práctica clínica en la evidencia para VIH, infección, tuberculosis, VIH, sífilis gestacional y congénita, hepatitis B, hepatitis C, emitidas por este ministerio, y están el link en donde se pueden descargar todas estas guías. Las hepatitis, como vieron, están normadas en nuestro país, tienen unas guías de manejo y que estas guías son de obligatorio cumplimiento según la teoría. Sabemos que la práctica a veces falla un poco. Esta gráfica la tomé de la cuenta alto costo de hepatitis que hay en Colombia, en donde lo que te dicen es que hay 5 tipos de hepatitis virales: A, B, C, D y E. La B y la C son responsables del 96% de la mortalidad mundial por estas infecciones. Hepatitis A es una causa importante de una hepatitis aguda, no causa hepatopatía crónica y rara vez es mortal. Es mortal sobre todo en el grupo prevalente de edad mayor de 30 o 40 años, en donde existe una mayor severidad, inclusive se asocia a fenómenos trombóticos. La hepatitis B, 257 millones de personas en el mundo tienen infección crónica. Hepatitis C, 71 millones de personas con infección crónica por este virus. Hepatitis D, 15 millones de personas, y sobre todo importantísima la coinfección con hepatitis B. Y hepatitis C, que no tenemos manera de diagnosticarla en nuestro país, da un cuadro clínico similar a la hepatitis A, es decir, una infección aguda. Generalmente también viene con la misma vía de transmisión, que es la orofecal. Se producen aproximadamente 20 millones de casos en el mundo por este virus y 3.3 millones de casos sintomáticos de esta enfermedad. En Colombia ya hay reportes de infección por virus de hepatitis E. Entonces vamos a hablar un poquitico de la hepatitis C, donde la meta del tratamiento de la hepatitis, bueno, la meta en cuanto a hepatitis C es curar la infección. Y esta cura de la infección es real hasta en un 99% de los pacientes. Curar la infección va a prevenir cirrosis hepática y todas las complicaciones asociadas a las cirrosis hepáticas, entre ellas el carcinoma hepatocelular.
En hepatitis C, a manera de conclusión prematura, les quiero contar que el punto final del tratamiento es mantener al paciente en una carga viral indetectable a las 12 semanas y 24 semanas después de terminar el tratamiento. Cuando el paciente tiene hepatitis C, se producen estados de fibrosis avanzada, de cirrosis avanzada, lo cual puede incrementar el riesgo de un carcinoma hepatocelular. Y no se conoce cuál es el impacto de la erradicación de la hepatitis C en la sobrevida a largo plazo en los pacientes. En los Estados Unidos, en varios estados, trataron de hacer de evidenciar cuál es la problemática de la hepatitis C. Vamos a hablar de los Estados Unidos. Esto es un seguro médico, es como si una EPS aquí en Colombia hiciera un mapeo de todos los pacientes con hepatitis crónica. Entonces, en 17,000 personas, ellos se encontraron de que tenían 1.6 millones de personas en los 4 sistemas de salud que evaluaron en estos estados de la Unión Americana, y solo el 57% de los pacientes que tenían algún factor de riesgo se le pidió la prueba de hepatitis C. Menos de la mitad de las personas que tenían alteraciones en las pruebas hepáticas se les solicitó la prueba de la hepatitis C. Solo el 61% de aquellos que evaluaron si tenían una hepatitis C y cuyos anticuerpos fueron positivos, se les pidió una carga viral. Estamos hablando de los Estados Unidos. Colombia, buenas noticias. El nuevo año trajo la noticia buena de que hay que hacer un papel menos. La carga viral de hepatitis C ya está en el plan costo ese de salud obligatorio. Entonces ya no hay que hacer MIPRES, ¿verdad? Entonces esto posiblemente sea una limitante menos en nuestro país. La mortalidad de la hepatitis C es del 2.5 a 3.5 por año. Sin embargo, los pacientes con infección crónica por hepatitis C se mueren a los 59 años, es decir, 15 años menos que la población general, ocasionando muerte prematura. La hospitalización en personas con hepatitis C es 3.7 veces más alta que aquellos pacientes sin este tipo de infección. El 20% el diagnóstico es tardío cuando hay cirrosis o fibrosis. El genotipo 3 es el que más se asocia a hepatocarcinoma. La hepatitis C es más común cuando el paciente está con esta infección de presentar diabetes, enfermedad coronaria y falla renal. Es la causa más importante de hepatocarcinoma, pero también se asocia al linfoma no-Hodgkin, sea de páncreas, sea de pulmón y cáncer renal. Y algo importante es que solamente de los pacientes con hepatitis crónica, el 35% tienen vacunas para la hepatitis A y el 32% tienen vacuna para la hepatitis B. Entonces vean ustedes que esto es los Estados Unidos. Nosotros en Colombia seguramente estaremos en cifras similares de estos datos. La cuenta alto costo informó en el periodo epidemiológico en el 2018 los eventos de hepatitis B, C y la coinfección B y virus Delta. En las semanas epidemiológicas, en rojo está el año 2018, en total fueron 2.996 casos, en azul 2016 y en gris el 2017. Y como ustedes pueden observar, tiene un comportamiento similar que el año 2017. Hay una tendencia creciente a incrementarse el número de casos reportados de estas hepatitis. Aquí están las 3 hepatitis, no están discriminadas. Por otra parte, está por departamento y en color amarillo están los departamentos donde hubo un incremento en la notificación de los casos de estos virus de hepatitis B, C y la coinfección con virus Delta. Y aquí está, por ejemplo, Valle del Cauca, Eje Cafetero, Antioquia, Cundinamarca. Los casos notificados de hepatitis B da una proporción de 4.12 por 100.000 habitantes. Dentro de las infecciones en masculinos 56, 12% de mujeres embarazadas. La mayoría de las infecciones tienen una vía de transmisión sexual, 68%. Y dentro de las causas llama la atención hepatitis C 31%, hepatitis B
15% agudo, 4% crónica y un porcentaje importante de hepatitis a clasificar. Recuerden que esto se hace con la ficha epidemiológica y seguramente aquí no se tenían algunos datos en los pacientes, la serología, o probablemente la serología fueron negativas, ¿no? Entonces, como algo para decir de que hay que investigar si no hay una hepatitis E por aquí circulante. Por semanas epidemiológicas y por departamento, hepatitis B, hepatitis C, el resumen en Colombia, en hepatitis B, la tasa de incidencia por 100.000 habitantes 4.12, de hepatitis C 1.89. En hepatitis B el departamento que lidera la incidencia es el Amazonas. En hepatitis C es la región del eje cafetero, Quindío, Risaralda, una incidencia importante de hepatitis C, principalmente asociada a drogadicción intravenosa. Este es el mapa mundial. Como la hepatitis C, porcentaje de cura con los tratamientos actuales es cercano al 99%. Estos son los países en donde se puede erradicar la hepatitis C. Entonces, países donde la eliminación es inalcanzable para el 2030 por las políticas actuales, Colombia. Estamos aquí, es decir, nos falta muchísimo por aprender, por esforzarnos, por evidenciarnos. Por ejemplo, países en donde tratan más del 3% de los pacientes en los Estados Unidos y países que tratan más del 7%, España, Francia, Australia, por ejemplo. Son países donde estas metas de erradicación de la hepatitis C puede ser razonable. En Colombia, cosas que les quiero contar es que los tratamientos de la hepatitis C se encuentran en una compra centralizada. El país entró en un programa con la Organización Panamericana de la Salud para distribuir y suministrar los medicamentos. Las EPS deben velar por la continuidad de la atención de los pacientes, garantizando la oportunidad diagnóstica y seguimiento, la adherencia al tratamiento y el buen uso de los medicamentos. Garantizar la entrega e ingesta diaria supervisada de los medicamentos, y en la cuenta de alto costo se va a consolidar toda esta información. Con estos plan del ministerio también se bajó el costo de atención, porque son medicamentos que, todo hay que decirlo, tienen un costo importante. Y algo que también se hizo aquí es que la atención es descentralizada. Es decir, la atención médica a un paciente con hepatitis C se va a hacer en un programa y la verdad es que no requiere ni hepatólogo ni tampoco infectólogo para el tratamiento a los pacientes. En la cuenta de alto costo, 2017 al 2018 los datos, estos son los genotipos. El genotipo más frecuente en Colombia es el genotipo 1B, seguido del genotipo 1A. Pero también hay genotipo 2, genotipo 4, genotipo 3. Ya van a ver por qué es importante saber el genotipo. El genotipo sí hay que hacer MIPRES, ¿no? Entonces, estos son los datos por meses en Colombia. Miren ustedes cómo se va acumulando y hay una tendencia creciente al reporte de los casos. Terminamos con 875 en hepatitis C. Por grupos etarios y por sexo, es mitad y mitad prácticamente. La mayoría de la población son mayores de 40 años. Los medicamentos que más se utilizan en Colombia para el tratamiento de la hepatitis C son ledipasvir y sofosbuvir, y la combinación de daclatasvir y sofosbuvir son los más utilizados. Fíjense ustedes aquí que ya la palabra interferón ya no se encuentra presente. Esta es una comparación de los 850 casos en total que hay en Colombia. Casos incluidos en la compra centralizada son 139 que están bajo tratamiento actual, 138 fueron curados. Casos no incluidos en la compra centralizada fueron en total 4 que se encuentran bajo tratamiento actual. Hay 124 pacientes que se encuentran en esta compra no centralizada que están curados. En total, de los pacientes que se encuentran curados en Colombia,
por lo que se dice aquí en esta cuenta de alto costo, son aproximadamente 262 actualmente, ¿no? Entre compra centralizada y casos no incluidos en la compra centralizada. Entonces, en pacientes con un anticuerpo positivo para hepatitis C, lo que hay que hacer es pedir una carga viral para la hepatitis C. Pero si la carga viral es positiva, hay que pedirle un genotipo y ya vamos a escuchar las razones. Esto lo traje de la Organización Mundial de la Salud. Si un paciente tiene un anticuerpo positivo para hepatitis C, usted lo tiene que reportar positivo, es compatible con una exposición al virus C y le hace una prueba confirmatoria de carga viral para detectar la infección virémica. Resulta que esta es la fisiopatogénesis de la infección aguda por la hepatitis C. La persona tiene contacto con el virus de hepatitis C. Vamos a tener una elevación de la carga viral, que son estos triangulitos amarillos. Y cuando esta carga viral está alta, lo más probable que usted va a encontrar en el paciente es una elevación de las enzimas hepáticas o de las transaminasas, especialmente de la ALT. El paciente puede tener dos caminos. El primer camino es que su respuesta inmunológica sea tan fuerte y sea capaz de controlar la replicación del virus de hepatitis C. Entonces, con el tiempo, con las semanas, aproximadamente casi a los 4 meses, el paciente puede depurar el virus de hepatitis C, lo puede volver indetectable y sus enzimas hepáticas, la ALT, va a normalizarse y va a persistir en el tiempo. La segunda cosa que puede pasar en el paciente es que no sea capaz de controlar esa replicación viral. La replicación viral se va a mantener y esto puede ocasionar una transaminitis o elevación de la ALT. Esa es una de las tantas razones por las cuales cuando un paciente, o por ejemplo, si alguno de nosotros desafortunadamente tiene un riesgo biológico con una persona positiva para hepatitis C, nosotros tendríamos que evaluar si podemos tener esta transmisión. Entonces, en VIH sabemos que rápido tenemos que tomar terapia antirretroviral. En hepatitis C, rápido no tenemos que tomar medicamentos contra la hepatitis C. Y las razones son, primero, si mi paciente es positivo, el paciente fuente es positivo para hepatitis C, pues puede que tenga un virus activo, persistente, y es un potencialmente infectante. Lo segundo es que puede ser anticuerpos positivos con una carga viral negativa, entonces no me va a contagiar. O lo otro es que si me contagia, yo tengo hasta 3 meses, 12 semanas, para poder depurar el virus de hepatitis C con mi sistema inmunológico. Si por el contrario después de 12 semanas persiste activa la carga viral, seguramente vamos a necesitar algún tipo de tratamiento antiviral. Y esto es válido también para las infecciones por hepatitis C que son transmitidas por vía sexual. Estas son las dos formas o las dos rutas que puede tomar la persona que tiene un contacto con el virus de hepatitis C. Puede tener una negativización de la carga viral con unos anticuerpos persistentemente positivos por décadas, o puede tener una persistencia de replicación del virus de hepatitis C con anticuerpos positivos y evidentemente con una elevación de las transaminasas. Entonces, como otra conclusión importante es que cuando evaluemos un paciente con una elevación de las aminotransferasas, no nos quedemos solamente con que eso puede ser algo tóxico o una elevación por cualquier circunstancia. Un paciente que tenga una elevación de las transaminasas, hay que evaluarle los virus de hepatitis B y hepatitis C. Esto está aquí en la guía colombiana. Traje muchas gráficas de la guía colombiana. Te dicen, bueno, el paciente tiene factor de riesgo para hepatitis C, le haces la prueba, si no es reactiva, no detectamos anticuerpos, replanteas cuál es el diagnóstico diferente de hepatitis C que causa la elevación de las transaminasas. Si la prueba es positiva, le vamos a hacer una carga viral. Si la carga viral es positiva, confirmamos la infección crónica en hepatitis C y ese paciente tiene que ir al programa. Si la carga es negativa, le hacemos pruebas adicionales según indicaciones médicas. Más algoritmos de la guía colombiana. Si un paciente
por ejemplo, vamos a esta parte de la gráfica, tiene un comportamiento de exposición a riesgo que requieran tamización para hepatitis C, le realizamos la prueba. Si la prueba es positiva, le hacemos una carga viral. Si la prueba es negativa y el paciente tiene inmunodeficiencias, VIH o está en hemodiálisis, también se le debe realizar una prueba cuantitativa y en aquellos casos donde hay dudas, se puede repetir la prueba en 3 meses. Entonces, en el diagnóstico, en conclusión, recomendamos los anticuerpos y posterior a los anticuerpos positivos, carga viral a los pacientes. ¿Por qué es importante y por qué estamos hablando hoy de hepatitis C y la coinfección con VIH? Estas son grandes cortes internacionales, comparan la población de pacientes infectados con hepatitis C versus población coinfectada, hepatitis C y VIH, pacientes VIH con buen conteo de CD4 y carga viral indetectable y pacientes VIH con un conteo de CD4 bajos y carga viral de VIH positiva. Y lo que quieren mirar es cuál es la progresión de la fibrosis del daño hepático. Y como ustedes pueden observar, en un paciente que tenga una infección por hepatitis C, solamente va a tener una descompensación hepática en el transcurso de los años. Pero si está infectado con VIH es mayor esta progresión y si es un paciente VIH con una carga viral positiva para el virus del VIH, es decir, que no está en tratamiento antirretroviral, se le va a dañar más rápidamente su hígado. De igual forma, si mi paciente VIH tiene unos bajos CD4 por menores a 200, va a ser mucho más rápida la progresión del daño hepático. Entonces, es importante en un paciente infectado con VIH, primero, buscar activamente hepatitis C. El hecho de que tengamos una tamización al momento del diagnóstico del VIH negativa para hepatitis C, no quiere decir que mi paciente en el transcurso de su vida no se va a exponer, porque la hepatitis C se puede transmitir, entre otras cosas, por la vía sexual. Entonces, el paciente con VIH en forma periódica, por lo menos una vez al año, hay que preguntar y hay que investigar los anticuerpos para hepatitis C. Si los anticuerpos son positivos, según el algoritmo de la guía, le hacemos una carga viral. Y si esta es positiva, le vamos a hacer un genotipo viral. A su vez, con esta gráfica que ustedes pueden apreciar acá, es importante que mi paciente VIH con hepatitis C reciba un tratamiento antirretroviral y que ese tratamiento antirretroviral se encuentre en las metas. Es decir, una carga viral indetectable y ojalá con unos CD4 que estén por encima de 200. La mala noticia es que los pacientes con infección VIH y que tengan una coinfección con cualquier virus, bien sea virus de hepatitis B o virus de hepatitis C, van a tener un mayor riesgo, a pesar de que esté todo controlado, de tener una enfermedad hepática terminal que aquellas personas sin estas infecciones virales. Un poquitico más de la guía colombiana, es un poquitico larga y tiene muchísimos algoritmos. La guía te dice que una vez tú tamices al paciente, evaluar si tiene factores de riesgo para la no adherencia al tratamiento, como por ejemplo que no tenga una red de apoyo, que sea una persona farmacodependiente, o puede ser sencillamente un paciente que tenga un acceso un poco difícil al sistema de salud. Si el paciente tiene estos factores de riesgo, hay que hacer una intervención por trabajo social. Una vez nosotros determinemos que mi paciente ya está apto para recibir un tratamiento, hay que también hacer pruebas de laboratorio para evaluar la presencia de fibrosis. Y recomiendan la elastografía transitoria o fibroscan o el fibrotest. Esto no está en el plan obligatorio de salud, entonces hay que hacerle MIPRES a esto también, ¿verdad? Llevamos 2 MIPRES, el genotipo y este fibroscan. Y eso está en la guía colombiana. Entonces, para que vean que a veces no hay como una coherencia. Y aparte de esto, es muy difícil. De hecho, aquí en Cali creo que solamente lo realizan en 2 instituciones de salud. Y hay que hacerle también un cuadro hemático, prueba de función renal, prueba de función hepáticas completas, incluyendo las pruebas de coagulación, prueba de función tiroidea, genotipo viral de la hepatitis C, subtipo, si es un genotipo 1, a ver si es el 1A, el 1B. ¿Cuál es el más frecuente en Colombia?
el 1B. Hay que hacerlo en ELISA para VIH, antígeno en superficie de hepatitis B, anticore total contra el virus de hepatitis B y anticuerpo contra el antígeno en superficie del virus de hepatitis B y una ecografía abdominal. Todo esto hay que hacerlo. Y hay que remitir al paciente con todo esto a un especialista, que puede ser un hepatólogo, un infectólogo, un gastroenterólogo o un internista. Y si se requiere, el paciente hay que remitir un programa especial como un programa de atención integral del VIH, enfermedad renal o tuberculosis. Estas intervenciones, dice la guía, las puede realizar un médico general, un médico familiar y ya la parte de adherencia, el trabajo social. Como ustedes pueden apreciar acá, si tenemos un médico entrenado en un programa de atención integral para el VIH, y tenemos un diagnóstico que se hace a través de estas pruebas y hay un programa con una guía colombiana, ya vamos a revisar los medicamentos que reporta la guía colombiana con una eficacia cercana al 99%, créanme que el paciente muy pocas veces tendrá que ser remitido a hepatología o a infectología o a gastroenterología. Indicación del tratamiento en hepatitis C, guía colombiana. Iniciar tratamiento a todos los pacientes, incluyendo aquellos que tengan cirrosis hepática compensada o descompensada. El tratamiento es prioritario independientemente del estadio de la fibrosis en las personas que tengan riesgo de transmisión de hepatitis C. Y la única de pronto contraindicación del tratamiento son aquellos pacientes que tengan una expectativa de vida limitada debido a las comorbilidades y que no tengan relación con el hígado. Los tratamientos han evolucionado en el tiempo. Este es el genoma de la hepatitis C. Es un ARN o un RNA virus. Tiene unas proteínas estructurales y unas proteínas no estructurales. Sobre estas proteínas hay una serie de genes que las van a codificar y estos genes van a ser los objetivos de la terapia. Hoy en día, los principales medicamentos son inhibidores de la proteasa que actúan sobre el gen de la proteína no estructural NS3 y NS4A. Tenemos también los inhibidores de la NC5A, que es una fosfoproteína multifuncional que facilita la traslación del virus. Aquí hay medicamentos. Y también contra la proteína NS5B, que son inhibidores importantes y se hace una mezcla de estos tratamientos. Entonces, los principales medicamentos que se utilizan son los inhibidores de la proteasa y los inhibidores de la polimerasa contra la NS5B y NS5A. Y aquí está alguna mnemotecnia, todos los que terminen en previr son inhibidores de la proteasa, glecaprevir, grasoprevir, paritaprevir. Los que terminen en buvir inhiben la polimerasa S5B, sofosbuvir, dasabuvir, y los asbir inhiben la proteína no estructural 5A, como el daclatasvir, el basvir, ledipasvir, velpatasvir y demás. En pacientes con infección con VIH, la tasa de respuesta a los tratamientos antivirales de hepatitis C es exactamente la misma que aquellos pacientes sin la infección por VIH, como ustedes pueden ver en esta gráfica. Y la eficacia, noten ustedes que es cercana al 99% en este caso y el 98% en los coinfectados con el virus de hepatitis C. Los tratamientos que se utilizan, ya lo vamos a observar, la evolución de los tratamientos. Aquí en esta gráfica en azul, los pacientes coinfectados hepatitis C y VIH, en rojito solamente los infectados con hepatitis C, y miren la eficacia. Primero, interferón ribavirina, les iba mal a los pacientes con VIH, pues también a los no VIH. Interferón pegilado, luego los inhibidores de proteasa con interferón pegilado y ribavirina, la primera evolución de inhibidores de la proteasa, y los tratamientos hoy en día libres de interferón, noten ustedes que son igual de eficaces, muy cercanos al 100% en la población de pacientes con hepatitis C. Las guías internacionales
te recomiendan estos esquemas de tratamiento dependiendo del genotipo. Genotipo 1 y 4, en Colombia estos genotipos, duración del tratamiento en 8 semanas, hay que darle esta combinación de glecaprevir y el pibrentasvir. Esto viene en terapia en una sola tableta para una vez al día y requieren ajuste a la función renal. El otro esquema que se recomienda es el grasoprevir con el Basvir, también para 8 semanas, y cuando hay cirrosis compensada se pueden utilizar estos esquemas. Cuando hay genotipos diferentes, algunos medicamentos comienzan a perder su fuerza. Por ejemplo, si es un genotipo 2 o 3, ya no se puede dar grasoprevir. Si es un genotipo 5 o 6, no se le podría dar el sofosbuvir y el bepastasvir, por ejemplo. Noten ustedes que hay una constante, que es la combinación de glecaprevir con el pibrentasvir, y que se pueden utilizar en todos los genotipos, en el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, este medicamento es pangenotípico. Algunos autores postulan que como este medicamento es pangenotípico, pues la prueba de genotipo no se debe utilizar en algunos contextos de acuerdo a la condición socioeconómica del país, pero mi humilde opinión es que epidemiológicamente necesitamos saber cuál es el genotipo que tiene el paciente. Tener hepatitis C y curarse de hepatitis C no te va a generar inmunidad permanente. El paciente puede tener varias infecciones por hepatitis C, puede tener, a pesar de que hay una posibilidad remota, falla terapéutica, resistencia del virus de hepatitis C a los tratamientos. El paciente, supónganse que puede ser un fármaco dependiente y se puede infectar con el virus 1A, después el 1B, el 2, el 3. Y entonces va a ser importante saber cuál es el genotipo que está ocasionando la infección en el paciente. En Colombia, estos son los esquemas que hay. No los vamos a leer todos, pero solamente para decirles que en Colombia están disponibles, y esto es la guía colombiana en los genotipos con las diferentes duraciones del tratamiento en semanas. El 1B, que es el más frecuente, el medicamento que se utiliza es el levetiracetam con el sofosbuvir, con un tratamiento hasta 12 semanas. Inclusive hay una anotación de que se pueden utilizar 8 semanas de este medicamento si el paciente está sin cirrosis. O el daclatasvir, sofosbuvir, tratamiento para 12 semanas en el genotipo 1B. Están las dosis de los esquemas, están las principales indicaciones, están las contraindicaciones también de estos esquemas de tratamiento. Te hacen una reseña en la guía de los medicamentos, de los eventos adversos y de cuándo utilizarlo. Entonces, como la compra está centralizada, entonces el país lo que quiere es que se utilicen pues estas guías, y esa es la razón por la cual lo hacen como de obligatorio cumplimiento por el aseguramiento. En pacientes con VIH, hablándolo ya un poquitico más detallado, estos son los principales estudios que demostraron la eficacia de este tratamiento libre de interferón. Entonces utilizaron el edipasvir, sofosbuvir, el onbetasvir, paritaprevir, ritonavir, dazunavir, y la eficacia yo quiero que la miren con la tasa de respuesta a las 12 semanas, muy por encima del 95% en la mayoría de los estudios. Algunos genotipos, si lo hacen por genotipo, fíjense ustedes acá, en este esquema de sofosbuvir y ribavirina, la eficacia fue casi el 90%, y el edipasvir, sofosbuvir, 98%. En pacientes VIH sucede algo importantísimo, y es las interacciones medicamentosas con los medicamentos antirretrovirales. En Colombia, el esquema que más se utiliza es el sofosbuvir, ledipasvir, y ustedes pueden ver aquí que en todos estos esquemas siempre hay una interacción importante con la toxicidad con el tenofovir. Entonces, estos pacientes hay que vigilarles el tenofovir. Por otra parte, no se puede utilizar en esta combinación del vitegrasvir con cobicistab, que es un esquema antirretroviral disponible en Colombia. Entonces, fíjense ustedes que cada vez que se formulen medicamentos hay que estar pendientes de los cambios en la terapia antirretroviral. Si mi paciente recibe un inhibidor de proteasa,
está prácticamente contraindicado que reciba también un inhibidor de proteasa contra la hepatitis C. Los esquemas que definitivamente tienen pocas interacciones medicamentosas o prácticamente nulas son los esquemas con raltegravir y con el dolutegravir, que solamente tiene esta con sofosbuvir y ledipasvir. Entonces, importante, cuando formulen ledipasvir o velpatasvir con tenofovir, requiere monitoría hepática, pero no si utilizas el TAF, que creo que va a llegar a Colombia en el segundo semestre. Un poquitico más de las interacciones medicamentosas. Entonces, recordarles que el tratamiento se hace siempre en dos vías: controlar el VIH, erradicar la hepatitis C, pero tienes que ver, a veces nos toca cambiar el esquema antirretroviral para poderle suministrar al paciente el tratamiento de la hepatitis C. De las cosas también importantes que recomiendan en hepatitis C es vigilar el virus de hepatitis B, que tiene una vía importante de transmisión sexual. Entonces, si mi paciente, como dice la guía colombiana, lo evalúas con hepatitis C, le haces las pruebas de hepatitis B y son negativas, al paciente tienes que vacunarlo contra la hepatitis B, que es una enfermedad que es inmunoprevenible. Y entonces ahí le toca al médico hacer el otro MIPRES, ¿verdad? Que son 3 dosis de vacuna, o sea, son 3 MIPRES más. Entonces, no crean, no tengo nada en contra de los MIPRES. El paciente, si tengo un paciente con VIH y está coinfectado, hepatitis C y tiene hepatitis B, hay que darle tratamiento de la hepatitis B. Y el mejor tratamiento de la hepatitis B es usar el tenofovir y la combinación con entricitabina. Eso es lo que se debe hacer. Si por alguna razón, intolerancia, mecanismo de resistencia al virus del VIH, no se puede utilizar este esquema, toca dar al paciente con hepatitis B el entecavir. Y en aquellos que son negativos para el virus de hepatitis B, importantísimo vacunar a los pacientes. Algunos aspectos que van a marcar la pauta en el tratamiento de la coinfección del virus de hepatitis C y VIH, por ejemplo, en hepatitis C es el genotipo viral. Ya recuerden que cada medicamento tiene una indicación de acuerdo al genotipo viral de hepatitis C, la carga viral de hepatitis C, el estado en donde se encuentra la funcionalidad hepática, la clasificación de Child, la endoscopia, cirrosis hepática que tenga el paciente, el uso previo de medicamentos que te pueden indicar resistencia y el estatus del virus de hepatitis B. En VIH, importante verificar el nivel de carga viral del virus del VIH, la presencia de esta haplotipo 5701 para el uso de la Bacavir, el control CD4 y los test de resistencia al VIH como tal. Y en todos los pacientes hay que estar pendiente de la depuración de creatinina, de las interacciones medicamentosas con otros medicamentos, estatinas, inhibidores de bomba de protones, anticonvulsivantes, medicinas hierbales, entre otros, y las comorbilidades que tenga el paciente que también requieren tratamiento. Y por ejemplo, estos medicamentos de la hepatitis C y también los medicamentos del VIH tienen interacción con esomeprazol, omeprazol, estatinas, anticonvulsivantes, la hierba de San Juan y otros medicamentos como los antiácidos pueden disminuir la absorción de los medicamentos. En resumen, los pacientes con hepatitis C le vamos a hacer un diagnóstico. El diagnóstico se hace, no necesita, digámoslo así, pruebas especializadas. Lo que se quiere es que cada vez el paciente se trate en forma más temprana. El paciente va a la guía colombiana, allí le dan el tratamiento, la EPS está obligada a darle el tratamiento y hacer el seguimiento. El paciente se cura 99% de las veces, y en aquellas personas que todavía persisten con un riesgo de infección, hay que hacer todo este trabajo social y con psicología para reducción del daño y del riesgo, como por ejemplo las prácticas sexuales seguras. Han visto en la televisión como, creo que es en Pereira, que hay una
ONG que da jeringas pues estériles a las personas que son adictas intravenosas y que esto va a disminuir el compartir jeringas y evidentemente la transmisión de hepatitis C. Y en aquellos que tengan una fibrosis avanzada en estadio 3 y 4, reducir el uso del alcohol, la obesidad y vigilarlo en un programa con gastroenterología o hepatología sobre la presencia de una cirrosis hepática y fibrosis. Los pacientes con hepatitis C se le da tratamiento, se le hace una carga viral a las 12 y a las 24 semanas y ahí se detecta si está curado o no está curado. La vigilancia en estos pacientes después de la curación se hace con ultrasonido cada 6 meses si tiene hallazgo de cirrosis y la carga viral cada 12 meses si hay un riesgo de una nueva transmisión del virus de hepatitis C. En hepatitis C aguda, los que les conté, esperar hasta 12 semanas por la evolución del virus. Después de 12 semanas sí se ha evaluado el inicio de la terapia antiviral. Los esquemas que se han evaluado es de sofosbuvir y ledipasvir con una tasa de respuesta de 77%. En hepatitis C es una enfermedad de transmisión por vía sexual, la cual está en incremento. Cada día se detectan más, es más frecuente la tasa de reinfección, no se explica por el uso de drogas intravenosas, posiblemente tenga que ver esto con el comportamiento sexual y el uso de metanfetaminas, donde ustedes saben que cuando hay metanfetamina hay mucha desinhibición, ¿no? Entonces hay muchas prácticas sexuales de riesgo, mucho daño en la mucosa que pueden favorecer la transmisión de la hepatitis C. No olvidemos que la hepatitis C ocasiona infección persistente en una elevada proporción de personas infectadas, que se cura, 99% de curación, que es una enfermedad de lenta progresión. Todavía estamos viendo personas con hepatitis C, ahorita de 80, 90 años, que recibieron una transfusión hace 30, 40 años, sobre todo relacionada con mujeres por problemas en el parto, sangrados durante el periodo del parto o complicaciones asociadas. Hepatitis C crónica ocasiona cirrosis en el 10 a 20% de las personas infectadas durante 20 a 30 años. La cirrosis lleva un riesgo anual hasta el 5% de hepatocarcinoma y 3 al 6% de riesgo anual de descompensación. Es una causa importante esta cirrosis y daño hepático de una trasplante, y eso le sale mucho más caro al Estado trasplantar a una persona con todo lo que implica de riesgo para el propio paciente, que hacer un diagnóstico temprano y darle un tratamiento efectivo, ¿no? Entonces, si ponemos en una balanza los costos, nos sale mucho mejor. Y el diagnóstico, pedimos los anticuerpos positivos, hacemos carga viral positiva, hacemos genotipo, lo llevamos al programa, le hacemos toda la evaluación hepática que incluye todas las pruebas hepáticas, pruebas de coagulación, prueba del VIH, hepatitis B, hepatitis A, en nuestro medio tenemos que pedir. Le vamos a medir al paciente una ecografía de abdomen para mirar cómo está el hígado. Hay que hacer la prueba para evaluar fibrosis, que puede ser el FibroScan o el Fibrotest. Ya les dije pues que eso se hace muy difícil en nuestro medio, solamente 2 lugares donde lo realizan. El paciente se le da un tratamiento antiviral libre de interferón, los esquemas están, la EPS está obligada a dar el esquema al paciente, se le hace carga viral cada 4 semanas, evalúas la respuesta al tratamiento. Si el paciente es adherente, vas a tener una respuesta cercana al 99%. A las 12 semanas, el tratamiento te va a decir de que tu paciente ya se curó. Le repites la carga viral las 24 semanas. Si es negativa, durante todo ese tiempo le has dado la educación al paciente para evitar las reinfecciones, lo detectas o lo determinas como curado y haces todas las acciones preventivas para evitar un contagio con hepatitis A y hepatitis B, y básicamente lo que tienes que hacer es vacunar al paciente. Y el paciente, si tiene algo de fibrosis, tiene que entrar en seguimiento cada 6 meses o cada año con ecografías y medir la función hepática. Y eso es básicamente lo que se recomienda y lo que se debe hacer en Colombia según la guía. En hepatitis B, que también tiene guías y protocolos en nuestro país,
La hepatitis B, a diferencia de la hepatitis C, les voy a dar la mala noticia de una vez, y es que esta no se cura, ¿vale? Una vez hay una hepatitis crónica, prácticamente el paciente no se cura. En hepatitis B hay una gran confusión por el diagnóstico y por los antígenos y anticuerpos. Entonces recuerden que hepatitis B tú puedes pedir el antígeno de superficie, el anticuerpo contra el antígeno de superficie, el antígeno E, el anticuerpo contra el antígeno E, el anticore IgM, el anticore total, el anticore IgG, y pides también la carga viral de hepatitis B. Esas son todas las pruebas que nosotros tenemos disponibles. Lo que te indica infección es la presencia de antígenos. La presencia de anticuerpos te indica o una vacunación o una infección crónica o una infección pasada. Y eso tendrás que evaluarlo y hacer la combinación de todos estos antígenos y anticuerpos. Entonces, el primero, cuando hay una infección aguda o un contacto agudo, lo primero que se eleva no es el antígeno de superficie, mis amigos. Lo primero que vas a elevar es el anticore. En este caso, infección aguda, el anticore IgM. Posteriormente, se va a elevar el antígeno de superficie. Lo tengo usted aquí en azul, el anticore, en rojito el antígeno de superficie. Cuando el antígeno de superficie comienza a elevarse, ya vas a encontrar la ictericia, los síntomas, la fiebre, el malestar general y la elevación de las transaminasas. Entonces, en infección aguda, lo primero que vas a detectar en la evolución natural de esta infección son los anticore IgM. Ya luego, si la infección es crónica, vas a encontrar el anticore IgG o el anticuerpo total contra el core positivo. El antígeno E, lo que te está hablando es una replicación activa y posteriormente dan los anticuerpos contra el antígeno E. En una persona que nunca se ha expuesto a la hepatitis B y que tiene la vacuna, todos estos títulos van a ser negativos, excepto el anticuerpo contra el antígeno de superficie, porque en la vacuna es ADN recombinante de este antígeno de superficie. En la persona que adquiere la infección naturalmente y se cura, lo que vas a tener es un anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. Como la infección se curó, los antígenos de superficie van a ser negativos, vas a tener el anticore positivo y el anticuerpo contra el antígeno E posiblemente también positivo. Entonces, de acuerdo a eso, tú haces el diagnóstico de hepatitis. Si es aguda, vas a tener una IgM positiva del core y un antígeno de superficie positivo. Para decir que es una infección crónica, requiere 6 meses de seguimiento del paciente y una persistencia del antígeno de superficie para dar de que hay una infección crónica. En hepatitis crónica vamos a encontrar el anticore positivo, el antígeno de superficie positivo con un tiempo de 6 meses después de este contacto agudo. Puedes tener un antígeno E positivo y obviamente la carga viral puede ser positiva en estos pacientes. La crónica no replicativa, no hay carga viral positiva. Cuando un paciente está curado de la hepatitis B, tiene el anticore positivo, pero el IgG, los anticuerpos contra el antígeno de superficie son positivos y el anticuerpo contra el antígeno E, anticuerpo es positivo. Y todos los antígenos, tanto el E como el superficie, van a ser negativos. En pacientes vacunados, solamente es positivo el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y hay una mutante precore que va a tener el anticore positivo, el antígeno de superficie positivo y el antígeno E negativo con una carga viral positiva. Entonces, en pacientes con VIH, ¿qué dice la guía que hay que pedir a los pacientes en el tamizaje? El antígeno de superficie y el anticore, los dos, ¿verdad? Eso hay que hacerlo para hacer un diagnóstico de una hepatitis B crónica en los pacientes. La principal vía de transmisión es sexual, de hecho es más fácilmente transmisible por vía sexual que el virus del VIH. Tiene esta particularidad, este es un ADN virus
El hepatitis C es un ARN virus. Él se incorpora al hepatocito y él se encapsula, que es lo que forma el famoso ADN circular covalente, en donde aquí funciona como un nicho persistente, que es el que va a ocasionar el daño hepático. Y sobre este ADN recombinante, que se encuentra covalente, circulado, enquistado en el hepatocito, es donde va a ser todos los fenómenos de traslación viral, formación de proteínas, y de aquí va a ser los nuevos viriones que van a infectar nuevamente. Los tratamientos son efectivos porque inhiben la DNA polimerasa viral, pero los tratamientos actualmente disponibles no tienen actividad sobre este ADN que está aquí. Y esta es la razón por la cual la infección puede ser persistente y no se erradica, a diferencia del virus de hepatitis C. Hay genotipos también de hepatitis B. Hasta el momento se han descrito 8 genotipos. El más frecuente en Colombia y en América Latina es el genotipo F. Según la cuenta de alto costo, la principal vía de transmisión en Colombia es la sexual, en el 74%. La vía sexual importantísima. En trabajador de la salud, solamente describirles que se anotaron 1.9 infecciones en el año 2018. El virus pasa por unas fases de infección. Entonces, estas fases son tolerancia inmunológica, depuración inmunológica, una fase baja replicativa y una fase de reactivación. Entonces, cuando hablamos de que tiene una elevación de las transaminasas, es porque está en una fase de reactivación o en una fase de depuración inmunológica. Y esto se va a asociar la mayoría de las veces con una carga viral de hepatitis C positiva. No sé si han visto que hay muchos pacientes que les da con el antígeno en superficie positivo, el anticore positivo, tienen una elevación de las transaminasas y unos niveles de carga viral de hepatitis B muy bajitos. Y estos pacientes es lo que se conoce como la fase de tolerancia inmunológica. Y la mayoría de las veces estos pacientes no requieren tratamiento. La posibilidad de que se desarrollen estos fenómenos de tolerancia inmunológica, hepatitis crónica, portador inactivo, depuración inmunológica, fase replicativa, todo va a depender, entre otras cosas, de cómo adquiere la infección. Si es un adulto, menos del 5% van a tener una fase crónica. Si es un niño, cuando la parte por transmisión vertical, la mayoría van a entrar en una fase de tolerancia inmunológica. Lo que es importante aquí, como ustedes pueden ver esa gráfica, es que el ADN del virus se encuentra en el hepatocito constantemente. Y ese ADN en el virus, independiente de la fase que tenga el paciente, puede llevar a que la persona desarrolle posteriormente una cirrosis hepática. Y el paciente, durante su evolución, puede brincar de un estado al otro estado. Entonces, esto es lo que se conoce y esta es la manera de hacer los diagnósticos apropiados. Si la carga viral del virus, si las transaminasas son altas, estamos en una fase de depuración inmunológica o en una fase de reactivación. Todos los pacientes con hepatitis B crónica, por definición todos, tienen el antígeno en superficie positivo. Cuando las transaminasas están altas, hay una reactivación o un lavado inmunológico, y cuando la carga viral es muy alta, por encima de 20.000 copias, estamos en fase de depuración inmunológica o en fase de tolerancia inmune. Importante, y le repito, los pacientes, independientemente de la fase, van a tener una replicación. ¿Por qué es importante toda esta sinomia y todos estos términos nuevos? Porque de acuerdo a esto, según todas las guías, es cuando el paciente se le va a indicar un tratamiento. Entonces, para indicar un tratamiento hay que hacer un diagnóstico correcto. Y las últimas guías, y esto es un consenso mundial de la guía americana, la europea, la asiática y la Sociedad Mundial de Gastroenterología y Hepatología. Ellos clasifican los pacientes de acuerdo a estas características. Les miden el antígeno en superficie, el antígeno E, la carga viral del virus de hepatitis B, las transaminasas, verifican la enfermedad hepática desde el punto de vista clínico, si pueden tener biopsias mejor.
y lo clasifican en dos ramas: si es un antígeno de superficie, antígeno E positivo o antígeno E negativo. Si hay una elevación de las transaminasas, se considera una hepatitis crónica, y estos son los pacientes en donde se les va a indicar el tratamiento antiviral. Si por el contrario las transaminasas son normales, se puede dar una infección crónica, y si la carga viral es baja, de 20.000, la mayoría de los pacientes no van a requerir tratamiento, pero sí seguimiento. Entonces, en hepatitis B crónico, en la evaluación inicial es la historia, el examen físico, la historia familiar de enfermedad hepática crónica, los laboratorios, igual que en hepatitis B, mirar las tasas de replicación del virus de hepatitis B con el antígeno E, el anticuerpo contra el antígeno E y la carga viral, hacer ecografía de hígado y vaso y la alfa-fetoproteína. Se le buscan otras coinfecciones, VIH, hepatitis A, hepatitis C. Se le hacen los test para descartar una hepatitis crónica y en algunos casos biopsias hepáticas. Los pacientes, lo ideal es que no estemos hablando de hepatitis B, porque lo ideal es que todas las personas deberían estar vacunadas contra la hepatitis B. Está incluido en el plan obligatorio de salud en los niños. En los que no les tocó, tienen que hacer el MIPRES. Y miren a ver cómo lo justifican, ¿verdad? El tratamiento, como les mencioné, el tratamiento en todas las guías es cuando el paciente tiene una elevación de la ALT. Ese es el paciente en donde está más asociado a un daño hepático. Esos son los que se van a tratar. Esto lo traje porque esto salió en el último CROI, que fue hace un par de semanas, en donde noten ustedes el título y por eso se los traje. Hepatitis B se cura en pacientes VIH, más probable en los hispanos y en aquellos que tengan SIDA, ¿no? Entonces, aquí lo que dice el artículo, abstract, perdón, son 365 pacientes coinfectados VIH y hepatitis B. A los pacientes les dieron tratamiento antirretroviral con la combinación de tenofovir y entrecitavida y tuvieron una tasa sorprendentemente alta de curación de la hepatitis B. Como dice aquí, 12% de los pacientes VIH coinfectados con hepatitis B se curaron. Es decir, al curarse un paciente con hepatitis B quiere decir que el antígeno en superficie ya es negativo y el paciente forma los anticuerpos contra el antígeno en superficie. Y encontraron que la mayoría eran hispanos y que estos pacientes tenían una mejor respuesta antirretroviral con un mayor incremento en los CD4 y esto se asoció a una reconstitución inmunológica que favorecía la erradicación del virus de hepatitis B. Lo que sorprende es que 12% y para que hay varios que tratan pacientes coinfectados, hepatitis B y VIH, y revisen si esas tasas le dan. Pues la verdad es que a mí, recordando y mirando mis pacientes, son muy poquitos, y yo diría que uno acaso que tendré que haya perdido el antígeno de superficie y haya cero convertido. Entonces el tratamiento para los pacientes con hepatitis B, cuando tengan las transaminasas altas y en una carga viral mayor a 2.000 copias del ADN, son lo que se recomienda. La gráfica se ve mal desde allí, pero no se afanen mucho. Estos están todos los tratamientos que hay para la hepatitis B: entecavir, tenofovir, fosforolato, tenofovir alafenamida, adefovir, que ya no está disponible, lamivudina, que no se debe utilizar por el riesgo de resistencia, telvibudina, que no está disponible en Colombia, los interferones, que todavía están disponibles, pero se contraindican en pacientes con cirrosis descompensada y que están asociadas a todos los eventos adversos. Los medicamentos que más se asocian de todos estos con una cero conversión es el tenofovir, seguido del entecavir. El que más se asocia a negativización de la carga viral de hepatitis B es el tenofovir, seguido también del entecavir. Y los que más se asocian a pérdida del antígeno E es el interferón pegilado alfa 2A. Los pacientes hay que medirles la carga viral para hepatitis B, en promedio cada 6 meses como seguimiento. Ya saben que tienen que hacer el MIPRES.
se recomienda medir rutinariamente la carga viral. Y en aquellas personas que tengan un nivel de transaminasas por debajo del límite superior del rango normal, no debe utilizarse esto para excluir una fibrosis o como una razón para aplazar la terapia. Los niveles normales de ALT en hombres son de 30 y de mujeres en 19. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que a veces uno se rige por el parámetro del laboratorio. Y tengan en cuenta que en hombres 30, en mujeres 19. Si no está por debajo de esto, trátenlo como una transaminitis y hagan las acciones respectivas si el paciente requiere o no tratamiento antiviral. Cuando el paciente se encuentra en tratamiento, puede tener una respuesta virológica completa, puede tener una respuesta virológica parcial, puede tener un fracaso virológico. Cuando hablamos de respuesta completa es que a las 24 semanas, igual que en VIH, debe estar indetectable el virus de hepatitis B. La parcial es cuando el logaritmo cae más de una más de un logaritmo, perdón, pero no está indetectable a las 24 semanas. Y el fracaso es cuando está igual o incrementa más de un logaritmo. Muchos pacientes toman esto con folclore, porque estas cargas virales son en millones. Entonces te dicen, doctor, los únicos millones que tengo son del virus de hepatitis B. Y bueno, ya usted me los quitó con el tratamiento que me dio, ¿no? Entonces, para que sepan que la carga viral en hepatitis B son en millones. Algo que a veces nos pasa es que el paciente está con una terapia antirretroviral, en este caso con tenofovir, entrecitavida o la lamivudina con algo, y por eventos adversos, por razones de switch, porque el paciente ya tenga una falla o una resistencia de tratamiento, los cambiamos. Y a veces se nos pasa que el paciente tiene un virus de hepatitis B y cambiamos el tratamiento y como que eso se nos olvida y le damos solamente la terapia antirretroviral. Y usted, haga el cambio que haga, usted siempre debe mantener la terapia contra la hepatitis B. Si por alguna razón, por toxicidad, porque el paciente hizo falla renal, tiene osteoporosis, le cambias el tenofovir, usted debe, en este caso, continuar su antirretroviral, pero entonces dele entecavir al paciente, por ejemplo. Eso hay que hacerlo. Si no lo haces así, puede generar un despertar de la hepatitis B, un incremento en la replicación, y eso puede generar una falla hepática aguda fulminante en el paciente. La lamivudina, después de un año de monoterapia, 24% de resistencia. Después de 3 años de monoterapia, 49% de resistencia. El tenofovir, fíjense ustedes que la tasa de resistencia en 8 años de seguimiento es prácticamente 0. Y con el entecavir, a los 3 años la posibilidad de resistencia es del 1%. Entonces de allí otro mensaje es no utilizar la lamivudina como monoterapia en hepatitis B. Entonces en el tratamiento, entecavir, los tenofovir, el interferón pegilado solamente en pacientes con una cirrosis hepática mínima o moderada y que se encuentre compensada sin hipertensión portal, y ya no se recomienda defovir, lamivudina y telvibudina. Miren ustedes acá, no se recomiendan porque tienen una baja barrera genética. El tenofovir y el entecavir tienen una alta barrera genética a la resistencia y son altamente potentes. Y esos son los medicamentos hoy por hoy disponibles en el mundo para el tratamiento de la hepatitis B. Las dosis respectivas del tenofovir fumarato y la alafenamida, últimamente aprobada, con un mejor perfil de toxicidad y de seguridad del tenofovir a la alafenamida, especialmente en la parte renal y el metabolismo óseo. Ese medicamento va a llegar a Colombia. En hepatitis B, cuando el paciente tiene un antígeno de superficie positivo, tiene una integración de este ADN viral al hepatocito, la carga viral es positiva, las enzimas hepáticas son altas o fibrosis, hablamos de hepatitis, que es lo que vemos en este momento. A los pacientes con hepatitis les damos terapia con nucleócidos o nucleótidos, como dice acá en el caso de tenofovir. Y si es VIH, obviamente su terapia antirretroviral. Con el tiempo, el paciente puede desarrollar
que las enzimas hepáticas ya se normalicen, el estado de fibrosis se puede mantener en el paciente, puede tener una carga viral de hepatitis B ya negativa, puede tener un antígeno de superficie persistentemente positivo y el ADN que esté integrado circular que muestra en la primera diapositiva está presente en el hepatocito. Cuando el paciente normaliza sus enzimas hepáticas y su carga viral, podemos hablar de que tiene un estado de infección latente o un estado de portador. Aquí podemos seguir con el tratamiento, porque al paciente no se le quita el tratamiento y con el tiempo nosotros podemos negativizar las enzimas hepáticas, la carga viral, el antígeno de superficie, como pasó en estos coinfectados, el 12% del estudio que les mostré que fue publicado, que fue presentado en el CROI, pero el ADN persiste. Cuando estas cosas suceden, usted habla de cura funcional. El paciente está curado, pero si usted le quita el tratamiento, el virus se va a reactivar. Y lo que queremos, como pasa en hepatitis C, es la cura definitiva. Y en la cura definitiva, fíjense que el blanco terapéutico es este ADN covalente circular que se encuentra integrado al hepatocito. De los nuevos medicamentos que se están investigando para hepatitis B y poder eliminar este ADN circular aquí, hay varios, hay inhibidores de liberación, de la entrada, de la transcripción que se están evaluando y que posiblemente en un futuro, ojalá no muy lejano, den esa luz, así como pasó en hepatitis C, de poder curar clínica, funcionalmente el virus de hepatitis B. La vacunación, recuerden que son 3 dosis, lo ideal es que el paciente se encuentre indetectable y con más de 200 CD4 para tener una mejor tasa de respuesta a la vacuna. Si el paciente no responde al primer esquema de vacunación, porque le mido los anticuerpos contra la antígeno de superficie entre 1 y 2 meses después de la última dosis de la vacunación, le doy un nuevo esquema, pero con doble dosis de la hepatitis de la vacuna. Y si definitivamente el paciente no responde, pues toca esperar que llegue la nueva vacuna de la hepatitis B. Esto para recordarles que si mi paciente está con tratamiento para hepatitis B y le hago una carga viral a las 24 semanas y no logro respuesta, usted tiene que hacer un cambio de tratamiento y si tenía tenofovir, le doy entecavir y si tenía entecavir, le doy tenofovir. Y después si no mejora, pues bueno, ahí sí toca ya dejarlo así porque ya no hay medicamentos disponibles. Puede darle interferón al paciente. Si el paciente, no, pero la verdad, si el paciente está con tratamiento y el paciente venía bien con tratamiento, pero la carga viral se incrementa o la función hepática, ustedes comienzan a observar que tiene una elevación de las transaminasas, piensen en esto, en el virus de hepatitis D. Y en Colombia, fíjense ustedes que ya hay focos de alta endemicidad para el virus de hepatitis D. Y el tratamiento, estos son los factores de riesgo: personas con infección con VIH, usuarios de drogas intravenosas, la población homosexual, personas a riesgo para enfermedad de transmisión sexual, los inmigrantes, y bueno, tenemos una gran población de Venezuela, que no es un secreto, que también hay allí hepatitis D. En estos pacientes, si tienen esto, hay que pedir la serología, se puede hacer una carga viral de hepatitis D y el tratamiento es con interferón pegilado por 1 año de tratamiento. Eso es lo que tiene que ver con los virus. Se ha descrito este síndrome de hepatitis esteatohepatitis no alcohólicas y de fibrosis hepática no asociada al alcohol en pacientes con VIH. Y vamos a hablar de en qué consiste estos diagnósticos, de la epidemiología en pacientes con VIH, del diagnóstico y del manejo en estos pacientes. Esta es una presentación que hicieron en el CROI. Estas diapositivas están todas en inglés, les voy a pedir disculpas. Nosotros veníamos acostumbrados a este término de hígado graso, y el hígado graso engloba estas patologías, una esteatohepatitis no alcohólica que puede ser agravada por el virus de hepatitis C y por el virus del VIH. Esto va a llevar a una tormenta de citoquinas
proteínas proinflamatorias que van a generar una rápida fibrosis hepática y que a su vez se asocia, por otro lado, a algunos fenómenos metabólicos, obesidad, estrés oxidativo, estados protrombóticos, hipertensión arterial, que incrementan en el paciente el riesgo de una enfermedad cardiovascular, el riesgo de diabetes mellitus y de enfermedad renal crónica, y donde el protagonista de toda esta situación se ha descrito que es el incremento en la síntesis y liberación de insulina. Eso es lo que hasta ahorita se sabe en el hígado graso. El hígado graso se define como un porcentaje de acumulación de grasa mayor al 5%, que genera inflamación necrótica, fibrosis y hepatocarcinoma. Y los factores de riesgo, la obesidad y la diabetes, es más frecuente en blancos, en los hombres, tiene que ver mucho con el estado sedentario, la ingesta de comida occidental, el estilo de vida también sedentario, con ovario poliquístico, apnea obstructiva del sueño, hepatitis C, especialmente el genotipo 3A y el VIH, son algunos de los factores de riesgo, asociado al... Esto se trabó. Y esto se trabó. Bueno, entonces, este hígado graso, ¿ya? Este hígado graso es una causa importante de morbilidad en la población. Y como les mencioné, el diagnóstico es histopatológico, es decir, que se va a requerir una biopsia hepática para poder determinar ese diagnóstico. Lo que se sabe es que la población de pacientes que viven con VIH, cuando tiene una elevación de las pruebas hepáticas, nosotros le vamos a medir todo otra vez al paciente. Hepatitis B, hepatitis C. Vamos a buscar si los medicamentos son la causa de esta elevación de las transaminasas, el alcohol, ¿verdad? Recuerden que algunas personas usan medicinas hierbales, ahorita que está tan de moda el fitness, entonces todos estos suplementos que dan en los gimnasios que pueden elevar las enzimas hepáticas y le haces una ecografía abdominal al paciente. Y de acuerdo a eso haces tu diagnóstico. Entonces cuando tienes una eco que muestra, por ejemplo, el hígado graso y descartas todas las otras posibilidades, no es hepatitis B, no es hepatitis C, usted tiene que comenzar a evidenciar qué puede tener ese paciente. Y con respecto y se compara con la población general, las personas con VIH tienen dos fenómenos adicionales que le incrementan la posibilidad de este hígado graso. Uno es el virus como tal, que genera fenómenos de apoptosis en el hepatocito, y el otro son los medicamentos antirretrovirales, que algunos de estos medicamentos se han asociado con la posibilidad mayor de presentar hígado graso. Entonces, el paciente con VIH tiene un mayor riesgo de presentar hígado graso, mayor riesgo que la población general de tener una cirrosis hepática o tasa de progresión de fibrosis en relación con el virus, con la infección y el tratamiento del virus del VIH, y tiene un mayor riesgo de tener un daño hepático, una falla hepática, un hepatocarcinoma que la población general. Es casi el doble este riesgo que en la población de pacientes sin VIH. Entonces, cuando se tiene un hígado graso en un paciente o una esteatohepatitis en un paciente con VIH, se deben hacer todos los estudios nuevamente. Entonces se mira cuál es ese grado para poder estadificarlo. Y nosotros hablamos ahorita de la ecografía, pero recuerden que también hay espectroresonancia que nos puede ayudar. Hay pruebas como el fibrotest o el fibroscan. Hay métodos para medir la atenuación de la señal a nivel hepático que nos puede determinar si el paciente tiene o no este compromiso. Y estos métodos adicionales diagnósticos nos pueden ayudar hasta cierto punto a decir si mi paciente histopatológicamente va a tener o no un hígado graso. ¿Ya? ¿Volvió a la presentación?
¿Sí? Ahí estamos allí, ajá. Pero mira, nos sigue pasando, a ver, esto ya lo pasamos, esto, pero ya no pasó más. Entonces, estos grados de compromiso hepático, estos métodos lo pueden, se puede reflejar en los métodos diagnósticos que les estaba contando, la baja atenuación, el fibroscan, el fibrotest, pero definitivamente hay algunos otros cambios histopatológicos, como es lo que escriben los patólogos del abalonamiento de la grasa a nivel hepático, que no los puedes ver en las ecografías y en las elastografías y que va a requerir una biopsia hepática. Los pacientes con VIH que tengan este hígado graso, una vez tú le haces estos métodos, vas a tener que llevarlos a una biopsia hepática. Y lo más importante en el tratamiento, una vez hecho el diagnóstico, es modificar el estilo de vida de los pacientes. Es decir, incrementar. Hasta las conclusiones. No, ¿por qué? Mírela. Ah, entonces esto fue un error de la memoria, mírela. Sí. Bueno, entonces se hace un cambio en el estilo de vida de los pacientes, se incrementa la dieta, se incrementa el ejercicio, se cambia la dieta en los pacientes. En los pacientes con VIH, otro factor importante es la dosificación de vitamina E, la cual se ha demostrado en estos pacientes con hígado graso que puede disminuir la progresión. Otro fenómeno que nos puede disminuir la progresión es el uso de pioglitazona y definitivamente el cambio de la terapia antirretroviral. Y se ha comparado varios tratamientos antirretrovirales con el uso de raltegravir y con inhibidores de integrasa, en donde se ha visto que estos pacientes, donde se les cambia el tratamiento, tienen una menor tasa de daño hepático en relación al hígado graso. Entonces, las diapositivas por alguna extraña razón no salieron, en todas sale esta misma diapositiva, pero sí les cuento que la epidemiología en personas que viven con VIH y hígado graso es mayor que en la población general, es más prevalente el daño hepático y la disfuncionalidad hepática en pacientes con VIH por este hígado graso. El diagnóstico es histopatológico, definitivamente, una vez se excluye todas las causas y le hagas espectroscopía en resonancia o le hagas las pruebas de atenuación, el paciente tiene que llevarlo a una biopsia hepática para estadificarlo y el manejo, la piedra angular, el cambio en el estilo de vida, la modificación en la dieta, incrementar el ejercicio, el uso de vitamina E, el uso de pioglitazona y cambiar la terapia antirretroviral a inhibidores de integrasa es lo que se debe hacer en estos pacientes. Entonces, hasta aquí llega la presentación y quedaré atento pues a las preguntas. Entonces, como conclusión, hay nuevas alternativas de prevención y de tratamiento en las infecciones virales, toda esta revolución que hay en hepatitis C. Importante, algo que viene novedoso es la terapia inmunológica antiviral. Las principales estrategias para el tratamiento consisten en que estos nuevos antivirales que van a estar disponibles en el mercado, especialmente para hepatitis B, tengan una actividad antiviral intrínseca, una inhibición sobre proteínas de adhesión, una inhibición sobre este ADN covalente circular que va a eliminar ese estado de portador crónico en los pacientes. Y a pesar de que existen guías colombianas, de que tenemos una obligatoriedad por el sistema de salud para el tratamiento de hepatitis C, hepatitis B y VIH, sabemos que todavía existen barreras en el acceso a las nuevas terapias, barreras en el acceso a los métodos diagnósticos que están puntualizados en esta guía y que esto de alguna manera dificulta el tratamiento en los pacientes. Y bueno, yo ahora sí quedo abierto a las preguntas y bueno, mil gracias a todos por la atención. Preguntas de las personas que están conectadas en línea. Entonces, tenemos preguntas de las personas que están conectadas online.
Dice alguien por acá, pregunta, si hay una carga viral para hepatitis C positiva, se debería esperar máximo 3 meses para repetirla, y si la segunda carga sale positiva, ahí se iniciar tratamiento, pero acá se inicia tratamiento con la primera carga viral. A ver, cuando un paciente tiene una carga viral de hepatitis C positiva, lo que se debe hacer en el paciente es un genotipo viral y luego al genotipo viral iniciar tratamiento. A lo mejor la pregunta está más encaminada si es una hepatitis C aguda. Si es una hepatitis C aguda en el paciente, la respuesta sería esperar 12 semanas en promedio. Hacer una nueva carga viral en 12 semanas, por lo que les mostramos de cómo es la fisiopatogénesis y que el estado inmunológico del paciente puede depurar solito el virus de hepatitis C, especialmente en el contexto de un trabajador de la salud. ¿Okay? La doctora V pregunta, ¿los anticuerpos para virus de hepatitis C no generan protección o generan protección contra el genotipo específico, pero no contra los otros tipos de virus? No, los anticuerpos contra el virus de hepatitis C no generan protección. Lo que te indica es una infección pasada en el paciente y lo que siempre tienes que hacer en el paciente es una carga viral. La doctora Melissa Sanabria pregunta, si el paciente no puede recibir tenofovir y se sospecha resistencia a entecavir, ¿cuál es el tratamiento indicado? ¿Y cómo se diagnostica la hepatitis B oculta? Entonces, si el paciente no puede recibir tenofovir y hay una resistencia al entecavir, como vimos en las gráficas, la resistencia tanto a tenofovir como a entecavir es muy poco probable. Entonces, la historia es que el paciente ha recibido seguramente la amibudina y con la amibudina hay una posibilidad de resistencia. Esos pacientes expuestos previamente a la amibudina, la recomendación es una doble dosis de entecavir, es decir, una dosis de 1 miligramo al día. Ahora, si el paciente tiene una sospecha de resistencia, toca hacer el genotipo de hepatitis B, que no se hace en Colombia, para que nos puedan determinar si efectivamente hay una resistencia al entecavir. Y en ese caso, usted le da tenofovir. Si una contraindicación para el tenofovir, la única solución posible y asequible en este momento es esperar que lleguen las nuevas presentaciones del tenofovir a la fenamida para poder establecer si con esa nueva presentación de tenofovir a la fenamida, que viene en combinación con otros antirretrovirales, pueden ser útiles en el esquema de tratamiento del paciente. Desafortunadamente para hepatitis B no contamos con ese vademecum un poco más amplio que ustedes vieron en hepatitis C y que cada vez hay nuevos medicamentos de hepatitis C que vienen llegando, en donde pues yo siempre me pregunto si tienes un medicamento de hepatitis C con 99% de eficacia, pues cuál es el afán de dar otro esquema. Y la verdad, no sé, yo a veces no entiendo estas cosas como de la industria, pero así pasa. O sea, cada vez hay nuevos medicamentos de hepatitis C, pero tienes una eficacia del 99%, en donde posiblemente la diferencia de un tratamiento y otro sea el número de tabletas, entonces cada vez hay un medicamento una vez al día. Sean eventos adversos, ya eficacia no va a ser, y lo otro puede ser costos o que disminuya el tiempo del esquema, ya no sean 8 semanas, sino 4 semanas, por decir algo. Pero en hepatitis B, si el paciente no tolera el tenofovir y el entecavir no te logra controlar la replicación viral, la verdad es que tenemos pocas opciones. La otra sería hablar bien con el paciente y si tiene una carga viral positiva y unas transaminasas elevadas, posiblemente sería ingresarlo en un programa para dosificar interferón, como vimos en la presentación, durante un año de tratamiento, a ver si con eso el paciente puede responder. Pero no hay nuevos medicamentos disponibles para hepatitis B. Doctor, por acá nos pregunta, nos hace un aporte, una anotación Jorge Luis Mendevil. Nos dice, tener en cuenta los pacientes que tienen la mutación M184V en el tratamiento de la hepatitis B y que antirretrovirales son más frecuentemente implicados en el aumento de aminotransferasas. Entonces, de la doctora Sanabria se me olvidó contar que hepatitis B oculta es antígeno en superficie negativo, anticore positivo. En esos casos,
usted puede en ese paciente pedirle una carga viral para hepatitis B y ahí es donde usted la puede encontrar. Con respecto a la última pregunta, ¿cuáles antirretrovirales son más frecuentemente asociados a elevación de las pruebas hepáticas? Todos, o sea, los inhibidores de proteasa, los inhibidores no nucleócidos, nevirapina, favirems, son los campeones. El abacavir también se ha asociado muy raras veces con elevación de las pruebas hepáticas, la acidobudina que no se usa. De hecho, en esto que les mostré el ministerio en la primera hoja, son como 9 hojas y en uno de esos, ya saben cómo son las cosas del gobierno, ¿no? Esos parágrafo, párrafos, pero en uno de esos dice la acidobudina no se debe indicar en el tratamiento del VIH. Entonces esos son los medicamentos más importantemente asociados a elevación de las transaminasas. Pero recuerden que el VIH es una infección crónica y que los pacientes con VIH pueden recibir estatinas, que también elevan las pruebas hepáticas, pueden recibir medicamentos antihipertensivos, que algunos de ellos se asocian a pruebas hepáticas, toman árnica, consumen yo no sé qué cosa para el manejo del dolor, también elevan las pruebas hepáticas. Entonces es importante que nosotros hagamos una medicina cada vez más integrativa con el paciente con VIH, porque al fin y al cabo somos sus médicos tratantes. Entonces tener como controlado todas esas variables. Y el uso del alcohol, así sea una copa de vino o una cerveza, en forma transitoria te puede elevar las pruebas hepáticas también. ¿Suplementos deportivos? Suplementos deportivos también. Gloria Santamaría nos dice, el paciente con VIH hepatitis C que recibió tratamiento en el pasado con interferón pegilado, ribavirina y aún persiste con viremias detectadas para hepatitis C bajas, me imagino que la pregunta es si sería candidato para estos nuevos antirretrovirales. Hepatitis C, sí. Si el paciente que recibió interferón ribavirina para hepatitis C, recuerden esa gráfica que les mostré los colores azules y rojos, entonces ese paciente es candidato para iniciar una terapia libre de interferón. Y no hay ningún problema, no hay contraindicación, de hecho no se asocia el recibir interferón ribavirina previamente, inclusive si recibió telaprevir o boceprovir, con la posibilidad de resistencia a los nuevos medicamentos antivirales para la hepatitis C. O sea, ese es un paciente que es súper candidato, así tenga una carga viral de hepatitis C bajita, para darle un tratamiento, ofrecerle una estrategia de curación de la hepatitis C y disminuir la progresión del daño hepático. Y finalmente nos preguntan acá, los pacientes que usted le respondió dentro de la presentación, que se aplicamos un esquema de inmunización para hepatitis B, tomamos anticuerpos, si no se positivizan, repetimos a doble dosis y a partir de ahí, si no se positiviza, consideramos el paciente como no respondedor. Entonces, con el paciente lo dejamos quietico, no. Sí, el paciente en vacunas sucede algo importante y es que en vacunas, primero, no todas las vacunas tienen una protección del 100% a todos los pacientes. Entonces, por ejemplo, la vacuna de la influenza tiene una protección que es cercana al 50%. Pero si todos nos vacunamos, todos, obviamente bajamos la posibilidad de que a cualquiera de los que estamos aquí nos dé influenza porque controlamos el virus. En hepatitis B damos la primera esquema de tratamiento, el esquema habitual, ¿no? 0 al mes y a los 6 meses. Entre 1 y 2 meses después de la última dosis medimos los anticuerpos que tienen que estar por encima de 10. Si no están por encima de 10, ese paciente no respondió, damos un segundo esquema con la misma vacuna, pero en doble dosis. Entonces le colocamos la doble dosis al 0, al mes y a los 6 meses. Y medimos nuevamente los anticuerpos entre 1 y 2 meses después de esa última dosis. Si no respondió, no vamos a insistir más en la misma vacuna, pues evidentemente aquí no estamos hablando de cadena de frío, que si fue un lugar X, que si allá lo vacunaron bien, y bueno, todos esos factores también hay que tener en cuenta. Pero si el paciente no respondió, ya no hay que darle otra vez otra vacuna. Lo que hay que hacer con el paciente es explicarle todo esto, la hepatitis B, la forma de transmisión principalmente por vía sexual, y si llegase a presentar algún contacto agudo con hepatitis B y algo advertido, ese paciente en la primera semana podría recibir inmunoglobulina contra la hepatitis B. Eso es lo que podría recibir. Ahora, si el paciente está recibiendo tratamiento con tenofovir o con entricitabina, eso le puede ayudar al paciente a disminuir la posibilidad de que tenga una infección o que adquiera una infección por hepatitis B.
En plan de vacunación, ¿qué hay que hacer? Esperar que llegue otra vacuna contra la hepatitis B, que sea un poco más inmunogénica que la que está recientemente, y con eso se puede, cuando llegue esa vacuna, ofrecerle al paciente esa nueva estrategia de inmunización para ver si puede responder. ¿Ya? ¿Alguien de los auditores tiene alguna pregunta? Sí, en los pacientes que tuvieron los títulos positivos de anticuerpos y esos títulos posteriormente bajan, ¿la revacunación se hace con la dosis normal? Entonces, cuando el título comience a bajar, la vacunación se hace un refuerzo de una dosis. Sí. Pero lo que es importante es que el paciente tiene que tener un seguimiento anual de los títulos porque, como no sé si les dije o se los mostré, con el tiempo el título baja. Y este descenso de los títulos es mucho más rápido en pacientes con VIH. Entonces, usted le hace un seguimiento anual y en la medida en que detectes que va bajando el título, puede volverlo a dar una dosis y eso puede ser suficiente. ¿No más? Bueno, muy bien. No, fuimos. Doctor Oñate, muchas gracias y les invitamos a nuestra siguiente conferencia el 10 de abril, actualización de manejo de VIH en niños y adolescentes por la doctora Alexandra Sierra. Las personas que no han firmado la asistencia, por favor, en la parte de afuera la firman.